consideraciones, yo creo que debemos reflexionar en torno a tres aspectos. Primero, la regeneración de Pasaia. No, ya sé que no os gusta mucho hablar de Pasaialdea y hoy atenderé a vuestra petición y a vuestros gustos y hablaremos de Pasaia porque yo creo que también procede que hablemos de Pasaia. Y primera autocrítica, yo creo que los agentes políticos no hemos acertado en deslindar lo que es la regeneración de Pasaia de lo que puede ser una posible actuación en el puerto exterior de la bahía. Nosotros, nuestra postura en torno a esa cuestión es clara y luego ya la explicaré con mayor detalle, pero es cierto que si bien es claro que Eusko Alkartasuna ha sido, yo creo que el partido que con mayor nitidez ha expresado su deseo de que no se mezclen ambas cuestiones, yo creo que debemos reconocer que la sociedad pasaitarra, y hace escasamente 10 días tuvimos la posibilidad de estar aquí también con agentes de Pasaia, yo creo que no hemos sabido, no Eusko Alkartasuna, sino en general, explicar que para nosotros son no solo posibles, sino absolutamente exigibles una serie de actuaciones de regeneración de Pasaia sin que tengamos que estar eternamente hablando en torno al puerto exterior o a la actividad portuaria, incluso interior, como otros proponen. Por lo tanto, yo creo que de cara al futuro, una de las cuestiones en la que debemos actuar y debemos reconducir es precisamente esa, deslindar mejor. Yo creo que Eusko Alkartasuna es el partido que mayores esfuerzos ha hecho en esa línea, pero desde luego que sí que tenemos que profundizar en esa apuesta y tenemos que decir clarísimamente que no solo caben, sino que son absolutamente exigibles actuaciones en Pasaia, de regeneración de Pasaia, sin que estemos eternamente hablando sobre el puerto exterior en este caso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que para ello ya hay un instrumento que es Jaizkibia, del que luego también hablaré, pero que ya se ha creado, y ya tenemos propuestas concretas encima de la mesa, y yo creo que es absolutamente necesario que tengamos ahí pues nuestra palabra, que esté bien reflejada, nuestra opinión que esté bien reflejada, y que consigamos que Jaizkibia no solo sea un órgano interinstitucional de colaboración, sino también sea un órgano de participación ciudadana donde los pasaitarras puedan hacer oír o escuchar su opinión.